Herzlichen willkommen, gente. Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a hablar de los verbos de movimiento. Espero que tengan un feliz domingo, como todas las semanas. Y bueno, hoy vamos a enfocarnos en este tema que, por lo menos a mí en lo personal, me costó muchísimo cuando yo empecé a estudiarlo. Es que no lo entendía, no le hallaba la vuelta, no podía llegar a entender cómo sirve, cómo funciona esto del verbo de movimiento, cómo funciona un verbo estático en alemán, qué es esto del verbo estático y de movimiento. Y un profesor nativo te lo resumiría en estas dos preguntas, el wo y el wohin. Entonces, con esto del wo y el wohin, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estas dos preguntas, si nosotros las traducimos literalmente, serían las preguntas ¿dónde y hacia dónde? Entonces, con estas dos preguntas, yo lo que voy a hacer es indicar tanto una ubicación como un destino. Y esto va a causar ciertas cosas que hagan que las declinaciones cambien. ¡Por un demonio, lo que faltaba! En muchos casos vamos a tener nosotros que escribir en X situación, indi, cuando lo correcto sería decir indea. O sea, van a haber situaciones en las que uno es correcto, el otro no. Vamos a ver hoy en qué situaciones se da este caso. Empezando de una, fuerte. Vamos a hacer un ejercicio de conceptualización, en el que ustedes van a respirar y se van a concentrar en estas dos preguntas. ¿Hacia dónde y dónde? Estas dos de aquí. ¿Hacia dónde o dónde? Entonces, sabiendo cómo funcionan estas dos preguntas y qué es lo que quieren decir, lógicamente, me van a decir cuál de las dos preguntas contesta a cada verbo de esta lista. Si yo me pregunto essen significa comer. Yo en mi mente, ¿qué me suena mejor decir? ¿Dónde estoy comiendo o hacia dónde estoy comiendo? Ok, Seilen dice, Natalia dice también, ¿dónde? Al verbo essen le correspondería la pregunta ¿dónde? Eso significa que la otra pregunta no tiene sentido. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Ok, quédense con la idea de que essen va a ser ¿dónde? Los verbos de la lista, ¿qué otros verbos irían para el dónde? ¿Y qué verbos serían hacia dónde? Si alguien no sabe qué significa algún verbo, también me lo puede preguntar. En el caso de kochen, que es cocinar, nos volvemos a hacer la misma pregunta. Kochen, ¿dónde? ¿Dónde cocino? O ¿hacia dónde cocino? Entonces aquí también sería ¿dónde? Trainieren. El verbo trainieren es interesante porque trainieren significa entrenar. El verbo trainieren sería con ese dónde también. Yo no digo hacia dónde estoy entrenando. ¿Quieres que explote el universo? Sino que estoy indicando el lugar de donde estoy entrenando. Ahora, ya hablamos de muchos verbos que son dónde. Bueno, pues de esta lista, ¿qué verbos serían hacia dónde? Laufen, reisen, springen. Ok, schlafen, en el caso del verbo schlafen, que es dormir, el verbo dormir no puede ser hacia dónde, porque no tiene mucho sentido. Sería una pregunta un poco extraña. Nosotros dormimos, ¿dónde? No hacia dónde. Entonces ya mucho misterio, ¿no? De esto de por qué el dónde, el hacia dónde. Y es que en este tema no hay más. Esta es la mayor complicación que pudiésemos tener nosotros con verbos de movimiento. Nosotros tenemos que preguntarnos con estas dos preguntas, valga la redundancia, ¿dónde hacemos el verbo? O en caso contrario, ¿hacia dónde hacemos el verbo? ¿Dónde comemos? ¿Dónde cocinamos? ¿Hacia dónde viajamos? ¿Hacia dónde corremos? ¿Dónde dormimos? ¿Hacia dónde saltamos? ¿Hacia dónde lanzamos? ¿O dónde entrenamos? Oye, despacio, cerebrito. Podría darse el caso de que tengamos un híbrido, es decir, un verbo que funcione tanto para el dónde como el hacia dónde. Porque en el caso del verbo werfen significa lanzar. Yo puedo decir que estoy lanzando una pelota y la pelota la estoy lanzando hacia un objetivo. ¿Hacia dónde la estoy lanzando? Pero si yo estoy viendo a unos niños en el parque jugando con una pelota, yo puedo decir, los niños lanzan una pelota en el parque. Estoy diciendo el lugar donde ellos están lanzando la pelota. A lo mejor se la están lanzando literalmente del uno al otro. El niño le lanza la pelota al otro niño, hacia el otro niño. Pero en general, donde ellos están lanzando la pelota es en el parque. ¿Qué rayos es eso? Lo mismo podría ser con el verbo springen. Springen es el verbo saltar. A ver, yo en este momento me puedo parar aquí y empezar a saltar, pero yo si estoy saltando en un mismo lugar, yo estoy saltando en mi habitación. Eso sería contestando la pregunta ¿dónde? Pero si ahora me monto encima de la cama y salto hacia el suelo, ahí estoy indicando un movimiento. Estoy diciendo hacia dónde estoy saltando. Esta información vale millones. Entonces, quédense con estos dos preguntas de esta manera y véanlo de lo más mecánico posible, sin enredarse mucho. Sean objetivos con el dónde o el hacia dónde. Por lo siguiente, hasta el momento nosotros habíamos hablado quizás un poco de las declinaciones
pero muy por encima. Yo como profesor de alemán, yo enseño las declinaciones de esta manera. La jerarquía de las declinaciones existe. Y es que nosotros en una misma oración podríamos tener varios acusativos, varios dativos, por diferentes razones. La razón más sencilla sería esta tercera de aquí que dice objeto directo e indirecto. El objeto directo e indirecto es cuando nosotros hacemos una acción y decimos, tomando como ejemplo el verbo comprar, nosotros decimos, ¿qué es lo comprado? Y como segunda pregunta decimos, ¿a quién se lo compramos? ¿Qué es lo comprado? ¿A quién se le compra? Ese es el modelo de preguntas correcto para nosotros sacar lo que es un objeto directo y un objeto indirecto. Luego, pasando al segundo peldaño, entramos en los verbos de movimiento. Es aquí donde empiezan a aparecer las preposiciones. Con preposición me refiero aquí al ejemplo que dice Ich kaufe dir in der Bäckerei. Ese Ich kaufe dir in der Bäckerei, aquí estoy utilizando la preposición in. Y como estoy utilizando el verbo comprar, habíamos dicho que el verbo comprar aquí arriba, bueno, no, era el verbo cogen. Es que claro, pensé que era este por la letra K. Podemos hacer el mismo ejercicio de antes. El verbo kaufen, que es comprar, sería contestando la pregunta ¿dónde? Por esa razón, aquí habría un dativo. En caso de que yo dijese que voy a la panadería, utilizaría un verbo de movimiento, un verbo como fahren o como kommen. En ese caso, diría ich fahre, ich komme in die Bäckerei, con acusativo. Igualmente me estoy adelantando un poco. Estos verbos de movimiento van a ser la segunda manera que tenemos nosotros para poder decir el acusativo y el dativo, porque las dueñas y señoras de las declinaciones son las preposiciones. Y las preposiciones son las que te van a decir, amigo, amiga, esto es acusativo porque sí, esto es dativo porque sí. Si una preposición dativa la escribimos, el siguiente sustantivo tiene que ser dativo porque sí. Ahí no hay mayor explicación que dar. Ok, ahí da pregunta, ¿por qué dir y no dich? Si kaufen es acusativo. Esa es una excelente pregunta. Esta es la mejor pregunta que me pueden hacer porque yo como profe y de tantas veces que ya he tenido que repetir a alumnos, a mí mismo, cuando yo estaba aprendiendo alemán, y es que eso de que kaufen es acusativo, a partir de ahora no lo digas más, nunca. Y ni con kaufen ni con ningún otro verbo. Esto es algo que yo creo que es producto de que los cursos de alemán suelen dar como listas, ¿no? Como que, mira, vamos a ver el acusativo y el dativo. Bienvenidos a la clase. El acusativo y el dativo son estas dos hojas. Toma una hoja de verbos acusativos, toma una hoja de verbos dativos. Y mucha suerte, viel Glück, a estudiarte y a memorizarte todos esos verbos. Y al parecer, esa metodología es la manera en la que se dan las declinaciones. Esto ya no es divertido, es triste. Y eso para mí es horrible porque, ok, podemos decir que kaufen es acusativo. Vamos a partir de esa idea. En el caso de que yo te digo, kaufen es acusativo, es decir que si yo digo, yo te compro, como si tú fueras un objeto, ok, esclavitud total. Yo te compro. Para yo decir esto hipotéticamente en alemán, debería decir ich kaufe dich, porque tú eres lo comprado. Ich kaufe dich. Pero esto no tiene mucho sentido porque, a ver, bueno, esto tendría sentido hace cientos de años cuando nos colonizaron y bueno, en fin. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Pero hoy en día esto ya no se puede. La esclavitud está prohibida. Entonces, lo correcto aquí sería decir ich kaufe dir en dativo. Y ahora viene, ¿qué es lo comprado? No sé, eine Schokolade. Entonces, por esta razón, el kaufen no es que sea un verbo acusativo, sino que el kaufen tiene una parte acusativa y una parte dativa. La mayoría de verbos la tienen. Casi todos los verbos, incluso del mismo español, tienen una parte que es el objeto directo y el objeto indirecto. Se le compra algo a alguien, se le dice algo a alguien, se le repara algo a alguien. Entonces, siempre estamos hablando de esta manera. El 95% de las oraciones van a tener una parte acusativa y una parte dativa. Así que, si hasta el momento alguno de ustedes pensaba que un verbo es acusativo y este otro verbo es dativo, como si fueran dos extremos, y lo que es dativo no puede ser acusativo y viceversa. Entonces, en ese caso, yo les recomendaría que cambien un poco su mentalidad y lo empiecen a compartir. Como que a partir de ahora voy a ver los verbos como que cada uno tiene una parte acusativa y una parte dativa. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Acaban de explotar muchos cerebros. En su momento también me pasó y de hecho por eso yo tengo tantas canas. Sufrí mucho con esto de las declinaciones. Así que, gente, esto es muy importante. Cuando yo les digo esto es porque nuestra mentalidad hispanohablante, con nuestra lógica de hablar español, va a ser mucho más sencillo que lo veamos de esta manera. A nosotros nos gusta mucho tener información concreta, ¿no? Como que algo que son hechos y tener todo seguro. Pues piensen que cada verbo va a tener una parte acusativa y una parte dativa. Muy importante. Entonces, siguiendo con el ejemplo. En este caso, si yo traduzco esta oración, Ich kaufe dir in der Bäckerei einen Apfelstrudel nach dem Mittagessen.
Es una oración un poco cargadita, ¿no? Aquí hay bastantes cosas que ver. Pero aquí yo puedo ver los 3 peldaños de la jerarquía de las declinaciones. Y es que yo primero que nada tengo un objeto directo y un objeto indirecto. Yo compro. ¿Qué es lo que compro? El Apfelstrudel. Yo estoy comprando el Apfelstrudel. Que sí, a ver, alguien puso que era una torta. Pues sí, está ahí, sí, es una torta, básicamente. Entonces, ¿qué compro? Un Apfelstrudel. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿a quién se la compro? A ti. Ich kaufe dir einen Apfelstrudel. Luego dice, in der Bäckerei. Aquí ya estamos teniendo una preposición. Y como el verbo kaufen no es un verbo de movimiento, sino que es un verbo estático, porque contesta la pregunta ¿dónde? Por esa razón, la palabra panadería sería en dativo, in der Bäckerei. Y por último, estoy utilizando la preposición nach. Y la preposición nach es una de las preposiciones que siempre va a ser dativa. Por eso digo nach dem Mittagessen. Y claro, hasta el momento estoy hablando de estas 2 preposiciones, in y el nach. Más adelante vamos a ver las preposiciones y las vamos a repasar bien. Nosotros en esta clase nos vamos a enfocar en los verbos de movimiento, que es el segundo peldaño, y para mí el más complicado. Entonces, cualquier verbo que conteste la pregunta ¿hacia dónde? Sería un verbo de movimiento, porque más que un movimiento como tal, porque a ver, yo puedo mover la mano así y esto es un movimiento, pero cuando hablo de un desplazamiento desde un punto A hasta un punto B, es cuando aparecen estos verbos de movimiento, porque son para desplazarnos. Esos verbos de movimiento utilizan ciertas preposiciones, no siempre va a ser la misma, sino que dependiendo del destino de ese movimiento, nosotros vamos a decir una preposición u otra. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? En este caso estamos diciendo, ich komme nach der Schule. Eso está bien. ¿Cuándo deberíamos nosotros utilizar esa preposición nach? Ok, nach es viaje a la ciudad. Sería un ejemplo, sí, un viaje a la ciudad. El nach lo vamos a utilizar nosotros cuando vayamos de un lugar a otro, de una localidad a otra. No necesariamente tiene que ser la ciudad, sino que puede ser un país, una ciudad, un pueblo, así sea un caserío o una aldea de 2 habitantes, en la que vivan el cura y el alcalde. No importa cuántos habitantes tenga o por muy minúsculo que sea el pueblecito, si eso tiene un nombre propio y es una localidad, se va a utilizar la palabra nach. La palabra escuela no es una localidad, la escuela es una edificación o es un lugar dentro de una ciudad, por lo que ya no tenemos que utilizar la preposición nach, sino que aquí te podemos utilizar estas 2. Ich komme zur Schule, ich komme in die Schule. Entonces, correctamente, en este caso está bien decir zur Schule y también está bien decir in die Schule. ¿Cómo voy a saber eso? No me encargo de la seguridad de toda la tierra. Porque miren, les cuento que yo una vez recuerdo que subí un video en TikTok explicando esto, lo de los verbos de movimiento, y como ejemplo coloqué ich komme in die Schule. Pues en los comentarios empezó una disputa de gente diciendo que era con el zu, luego que si era con el in, y empezaron a aparecer explicaciones, justificaciones de por qué era el zu, por qué era el in. No, porque el zu significa tal cosa, el in es que entras completo, pero el zu es que simplemente vas para allá, pero no estás diciendo que vas a entrar a la escuela. Entonces aquí pueden ocurrir muchas cosas. Lo importante es que gramaticalmente los 2 están correctos, tanto decir zur Schule como decir in die Schule. La preposición zu se escribe normalmente, puede sustituir al in. Cuando yo digo ich fahre in den Supermarkt, yo también pudiera decir ich fahre zum Supermarkt. Podría decirlo tanto con el in den en acusativo como con el zum, que sería dativo. Entonces, ¿cómo es esto de que hay preposiciones que siempre van a ser dativas? El in, por ejemplo, depende del verbo. Hay algunas personas que se estén preguntando eso. ¿Por qué va con el in? ¿Por qué va con el zu? Y es que nosotros tenemos nuestras bellas y hermosas preposiciones del alemán separadas en bandos, la izquierda y la derecha. Entonces, están las preposiciones acusativas, que siempre van a ser acusativas, y luego están las dativas, que siempre van a ser dativas. Podemos ver que del lado dativo se encuentran el zu, el nach, el mit, el von, que son entre las más utilizadas. Y luego están las que están aquí en tierra de nadie, ¿no? Que están en Suiza. Son territorio neutral. Estas preposiciones de aquí del medio son las que nosotros vamos a utilizar para esos verbos de movimiento. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Fíjense que aquí está el in, está también el an, el auf. El resto son preposiciones más de posición, como para ser un poquito más específicos. Por ejemplo, hinter significa detrás, über es como encima, el vor es delante, al neben es al lado, zwischen es una preposición para decir entre 2 cosas. Nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en estas 3 de aquí arriba, el an, el auf y el in. Entonces, cuando yo estoy hablando de un doble acusativo, ¿esto existe? ¿Esto es posible? ¿Se puede tener? Y la respuesta es sí.
Un doble acusativo y un doble dativo y un triple acusativo y un triple dativo es totalmente válido. Eso en el alemán no tiene por qué ser una limitación, que lo sepan. A mí me ha pasado ya que muchos alumnos me han dicho, no, mira, sí, es que la oración ya tiene un dativo, entonces no puede tener otro. Y eso es algo totalmente falso. Nosotros podemos tener varios acusativos, varios dativos por diferentes razones. Y podemos tener una oración así de pequeñita que solamente tenga un acusativo, o podemos tener una oración ultra larga de 5 acusativos y 3 dativos. Quizás es menos usual, pero es totalmente válido. Aquí en este ejemplo, yo digo, ich begleite dich in den Bahnhof bis deine Abfahrt. Aquí yo tengo 3 acusativos. El verbo begleiten significa acompañar. Ich begleite dich. Aquí tengo mi primer acusativo, porque cuando yo me hago la pregunta, ¿qué es lo acompañado? En este caso estoy hablando de una persona. La persona está siendo acompañada y esa persona eres tú. Por lo tanto, ich begleite dich. No sería como en el ejemplo de kaufen, que cuando digo ich kaufe dich, significa que te estoy comprando para que seas mi esclavo. Esto pues no es tan bonito como decir, por ejemplo, te acompaño. En ese caso, ich begleite dich, sí que estaría bien dicho el acusativo. Luego estamos diciendo hacia dónde lo estamos acompañando. Y como justamente el verbo begleiten contesta a esta pregunta, hacia dónde lo estamos acompañando, la palabra Bahnhof también está en acusativo. In den Bahnhof. Por último, tengo la preposición bis. Si volvemos aquí arriba, podemos ver que bis se encuentra del lado acusativo. Y por esa razón, aquí quedaría bis deine Abfahrt. Si luego de corroborar la información de los artículos, las declinaciones correctamente, mira, este es femenino, este es masculino, al final queda todo en acusativo y queda de esta manera. Hasta aquí hay preguntas. ¿Cómo lo van viendo? ¿Han explotado más cerebros? Si ninguno tiene preguntas, puedo planteárselas yo. Aquí con estas dos oraciones. Ich stehe im Bahnhof. Y luego digo, ich stehe am Bahnhof. ¿Alguien sabría decirme la diferencia entre estas dos oraciones? ¿Qué tan diferente puede ser el im del am? ¿Alguna idea? Porque ambas gramaticalmente están bien, ambas oraciones son totalmente coherentes. Ok, Paula dice, am es fuera de la estación. Ok, im es dentro de la estación. Pero claro, entonces eso de que fuera de la estación, entonces ¿dónde estoy? Porque no tiene sentido que yo diga, estoy en la estación, pero estoy fuera de la estación. Vamos a dibujarlo. Aquí vuelven nuestras clases con Paint. Así que, al ataque. Vamos a suponer que esta sería la estación. Aquí una estación, el Bahnhof, aquí está el riel y aquí está el trencito. Chuchu. Qué bonito, ¿verdad? Qué asco mis dibujos. Entonces aquí está la puerta de la estación. Y entonces aquí estoy. Este soy yo, garabateado. Cuando yo estoy aquí adentro, literalmente, dentro de la estación, entonces aquí estamos diciendo im Bahnhof, ¿no? Pero cuando yo estoy aquí al lado de la puerta, me voy a dibujar otra vez para que se vea más claro. Pero cuando yo estoy aquí recostado de la puerta, entonces aquí ya yo no estoy im, sino que ahora estoy am. Porque es como si la estación, vista desde arriba, fuera este cuadrado. En el alemán, todo lo que está dentro del cuadrado encerrado entre 4 paredes, sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, todo lo que esté aquí adentro es con in. Ahora, si yo me estoy refiriendo a esta misma localización, pero en la parte de afuera, o sea que yo literalmente no estoy dentro de esas 4 paredes, entonces todo esto de aquí afuera va a ser an. No es que estemos como tal fuera, ¿no? Porque si estamos fuera, directamente lo podemos decir, ich bin draußen, draußen o raus. Pero para que quede más claro esto del an, les preguntaría yo ahora, ¿qué otros sustantivos o qué otras localizaciones es necesario que nosotros las digamos con el an? La playa y todo lo que tenga que ver con agua es un buen ejemplo de por qué nosotros deberíamos decirlo con el an. Aquí volviendo a los dibujos. Si nosotros dibujamos pues el mar, todo esto va a ser aquí el mar. Si nosotros vamos en nuestro carrito, vamos a suponer que este va a ser un automóvil muy feo, y mi carrito yo voy a la playa. Esto de aquí es la playa, todo esto de aquí es el agua, entonces aquí está la playa. Si yo voy con mi carro a la playa, cuando yo voy hacia la playa, yo no me meto con el carro y todo a la playa, yo no voy, mira, me metí a la playa. Porque cuando yo hago esto, con el carro y todo, significa que yo estoy diciendo, ich komme in den Strand, con el in, que es lo que nosotros solemos hacer, ir con el carro y nos paramos aquí y nos bajamos a pie y ahora sí vamos a la playa. Entonces en ese caso decimos con el an. Para los que no lo sepan, la preposición an es una buena preposición para nosotros utilizar con las cosas que suelen tener agua, porque no nos metemos literalmente con el vehículo con el que nos estamos transportando. Pero an es con contacto, como la pizarra en la pared. Correcto. O sea, el an en muchas ocasiones no es que va a haber contacto
sino que nosotros estamos allí, pero no estamos literalmente adentro. A ver, yo puedo decir que estoy am Bahnhof, como tal cual el ejemplo de antes. Si yo digo, así como está aquí escrito, ich stehe am Bahnhof, no es como que yo estoy tocando el Bahnhof con la mano o con un dedo, o recostado de la pared. Si ese es el caso, está más correcto todavía, pero a lo mejor yo estoy en la puerta del Bahnhof, así parado en la puerta sin tocarla. Pero como estoy diciendo que estoy en el Bahnhof, estoy tomándolo simplemente como un punto de referencia. La verdad, no te entendí nada. Un ejemplo pudiese ser la caja del supermercado. Cuando ustedes están comprando en el supermercado, normalmente las paradas de autobús son un palo clavado en el suelo que dice Wienerhofer Straße, por ejemplo. Y cuando nosotros estamos en la parada de autobús, lo decimos así tal cual. Estoy en la parada de autobús, estoy en la caja del supermercado, pero no es como que están metidos ustedes dentro del palo de que es la parada de autobús, o están metidos dentro de la caja del supermercado con los billetes y los cupones. No, no, no. Están allí, pero a la vez no están allí dentro literalmente. Piénsenlo de esa manera. Si no estoy dentro literalmente, es porque tengo que utilizar el an. Ejemplos, pues con el verbo gehen, bueno, Paula dice, es como junto a, pues es una buena manera de verlo. Estar junto a algo es no estar literalmente dentro, así que mira, es una buena manera de verlo. Yo no lo había pensado así. ¿Por qué es con M y no con N, Patricia? Pues esto ya requiere de una explicación un poquito más profunda. Perdón, aquí te refieres a esta M, ¿no? O sea, porque es con am y por qué no sería con el an del que yo tanto hablo. La razón por la cual aquí dice am y no an es porque esto es una contracción. Las contracciones en el alemán son como nosotros en español cuando nosotros decimos el hijo del conserje. Si yo digo el hijo del conserje, mira que él ya me lo quiere corregir aquí. Esto debería ser del, porque es una contracción de la palabra de y el. Contracción de la preposición y el artículo. Y lo mismo ocurre con la palabra al. Yo voy a el supermercado. Esto está mal. Yo debería decir yo voy al supermercado. En el alemán ocurre lo mismo, porque yo digo ich stehe an dem Bahnhof, cuando lo correcto sería que yo dijese ich stehe am Bahnhof. Entonces, cuando yo quiera y desee escribir la preposición an y un artículo, por ejemplo, en dativo, el dem, yo puedo combinar esa preposición y ese artículo y hacerlo una contracción. Y esto ocurre también con el im. Ich bin im Bahnhof. Y si estoy haciendo un movimiento, ich gehe in das Kino. Lo mismo ocurre con esta N y esta S. Ich gehe ins Kino. Mucho cuidado, tampoco podemos hacer contracciones las que nos dé la gana aquí nosotros. Mira, vamos a unir esta preposición con este artículo como a mí me salga del forro. No, no podemos hacer eso. Entiendo. Tenemos que seguir ciertas reglas y casualmente aquí con el am, con el im, con el ins se puede. Esas son cosas que la propia experiencia se los va a ir dando. Ahora aquí con los ejemplos podemos ver que con el verbo gehen y essen se puede ver muy claro. La palabra cantina es una palabra femenina, pero si no lo hago la contracción estaría mal. A ver, no se lo toman tan en serio como nosotros en el español. De hecho, yo muchas veces he escrito una preposición y el artículo y nadie me ha corregido demasiado como con autoridad, ¿no? Como que, oye, hazlo. Esto es algo elemental. Yo lo haría, la verdad, siempre. Primero porque es más práctico, pero yo creo, la verdad es que creo que no es algo que sea demasiado como un deber, no es obligatorio. Mi consejo es que lo hagan siempre porque es mucho más práctico. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí estos dos verbos, siempre voy a ir comparando un verbo de movimiento y un verbo estático. Ich gehe in die Kantine, ich esse in der Kantine. La primera oración, que es el movimiento, estaría en acusativo. La segunda oración en dativo. Aquí con el ejemplo de laufen y sprechen, estoy utilizando la palabra Haltestelle. Haltestelle habíamos comentado que era la parada de bus, o bueno, simplemente parada de algún transporte. Wir laufen an die Haltestelle. Aquí sería con ese acusativo, quedaría así la oración. Si ahora yo estoy haciendo cualquier otro tipo de acción que no incluye un movimiento, entonces lo diría en dativo. Y con el ejemplo de fahren, ya quise variar un poquito más, utilizando directamente la preposición nach. Du fährst nach Spanien, du wohnst in Spanien. ¿Alguien sabe cómo se dice Suiza en alemán? ¿Alguien lo sabe? Yo. ¿Alguien? Yo sé. Pregúntame. ¿Y por qué es un país tan especial? In die Schweiz. Ok, muy bien, Aida. Te tengo ahora una siguiente pregunta. ¿Cómo tú dirías que vas a Suiza? Así, la oración yo voy a Suiza. Ok, nach in der Schweiz. Ahí estás utilizando dos preposiciones. ¿Quieres que explote el universo? Solamente tienes que usar una. Entonces aquí el cerebro empieza a recalentarse porque, ok, primero que nada tenemos un país con artículo. Y un país con artículo no es algo usual. De hecho, España no tiene artículo. Por eso decimos du fährst nach Spanien. Bueno, les voy a dar ahora un gran tip. Yo en su momento
correcto, yo decía, ich fahre nach der Schweiz. Y yo muy orgulloso de mí, claro, por supuesto, nach es una preposición dativa, por lo tanto, die Schweiz se convierte en der Schweiz, dativo. Y yo decía, soy el genio de la gramática. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Pues resulta que la cara de tonto pues no se me quitaba. Hasta que alguien, un nativo, me acuerdo, me corrigió y me dijo, oye, no, cuando tengas un país que tiene un artículo, en el caso de Suiza, tú lo vas a tratar como si fuera la escuela, que hicimos el ejemplo antes. Ich fahre in die Schweiz. Así que todas esas variaciones que pusieron en el chat son buenos intentos, pero creo que nadie lo dijo como era. Nach Schweiz, in der Schweiz, ich gehe in der Schweiz. Pues no sería der Schweiz, porque como es un movimiento, es en acusativo. Ich fahre in die Schweiz. Esta sería la manera correcta de hacer un movimiento cuando tenemos un país con artículo. Ahora, si decimos un verbo estático, como es el verbo vivir, que sería el ejemplo de aquí, ahora sí nosotros tendríamos que decir ich wohne in der Schweiz. Eso no me lo esperaba. Ahora sí hay varios cerebros explotando. Así que recuérdenlo, siempre que tengan un país con artículo, esta es la manera en la que nosotros vamos a tratar estos verbos. Así que seguimos. En todos los días se aprende algo nuevo. Estoy seguro que muchas personas tendrán un nivel más alto, otras más bajo. Yo por lo menos aprendí esto de lo de Schweiz un par de días antes de mi examen de C1, siendo totalmente sincero, para que vean que hasta el día de hoy pues yo sigo cometiendo errores y a pesar de que yo tengo un nivel alto de alemán, lo suficiente como para enseñar a personas hasta el nivel B2, todavía yo cometo errores, todavía hay cosas que no lo sé y pues todos los días voy aprendiendo cosas nuevas. Yo sigo siendo un alumno de alemán. Así que si en algún momento ven que se sienten avergonzados, de que se sienten como con pena, de decir, ay, pues es que este tema es tan básico que ya ni le voy a preguntar. No, para mí no es ninguna molestia explicarle a alguien que tenga un nivel B1 por qué el artículo de casa es das. Suponiendo que eso fuese algo simple de explicar, porque siempre vamos a necesitar de un conocimiento claro y conciso de lo que son los temas básicos del alemán, porque si no corremos riesgo a estancarnos. Así que ahora, para ir finalizando nuestra clase, vamos a practicar. Aquí yo les dejé, Paula, hay muchos países con artículo. Pues mira, son pocos, la verdad. De los que tú realmente vas a utilizar, pues, países como Turquía, Suiza, Estados Unidos, Holanda. El caso de Holanda es diferente porque podemos referirnos a Holanda como Holland, pero también podemos decir die Niederlande, como los Países Bajos. Estados Unidos también sería un ejemplo. Die USA. Ucrania es un país que también utiliza artículo, die Ukraine. Así que en verdad son pocos los que realmente van a utilizar. En Alemania solamente 3, les diría que son los que utilizarían en una rutina, que sería Holanda por los Países Bajos, Turquía por la cercanía y la relación tan estrecha que tienen con Alemania, y Suiza porque es país fronterizo. De resto, los demás países, casi todos, no van a tener ningún tipo de artículo. Con Suiza, si voy a hablar de movimiento, uso el die, pero si uso un verbo estático, sí lo cambio a dea, exactamente. Estuviste practicando, ¿eh? Pero porque Suiza, su artículo original es die, como si fuera un país femenino, como si dijéramos la Suiza. Si el artículo de Suiza fuera dea, el cambio de artículo, dependiendo si es estático o de movimiento, sería otro. Ahí ya quedaría de tu parte que estudies cómo son los cambios de las declinaciones según cada género. Cómo cambia el artículo dea, cómo cambia el die, cómo cambia el das. Vereinigte Staaten. Sí, Claudio, ese nombre es. Pero eso no lo quiere escuchar nadie. Mejor USA y listo. Quédate con ese secreto. Aida, con Suiza no utilizo el nach, sino in. Exacto. Cuando vayan a ir a Suiza, tienen que decir ich fahre in die Schweiz. Y cuando vivan en Suiza, ojalá, mira, no estaría mal, ich wohne in der Schweiz. Y antes de ir a Suiza, ahorren bastante plata porque es caro. Entonces, vamos a completar ahora estas oraciones de aquí con la preposición correspondiente. Esto es simplemente para practicar las preposiciones y en qué caso vamos a utilizar qué preposición. La primera oración dice, Vincent fährt mit dem Auto. Tenemos la palabra Supermarkt. Fahren es un verbo de movimiento. ¿Qué preposición debería ir aquí? In. Correcto. Aquí sería in. Y por si a alguien se le ocurre decirme que aquí también puede ir el zu, está correcto también. Lo que pasa es que yo adapté la oración para que el zu no fuese válido. ¿Por qué? Porque aquí está el artículo den y el artículo den es acusativo. Habíamos comentado que el zu, la preposición zu, es una preposición dativa. Por lo que si yo quisiera escribir aquí el zu, tendría que decir zu dem. Hacemos la contracción y quedaría zum. Así que la única preposición válida en este caso sería el in. Siguiente paso. Ich fahre die Schweiz. Oh, miren, die Schweiz. Yo te conozco.
vuelve a ser in porque es lo que acabamos de explicar. Tercer caso, Tenerife. Para los que no lo sepan, por si alguien no lo sabe, Tenerife es una isla muy bonita, hermosa, preciosa, que está aquí en España. Bueno, aquí en España. Por allá abajo en África, casi, pero pertenece a España. Entonces, vi again Tenerife in September. Aida dice aus. No sería aus, porque el aus es para decir de dónde venimos. Si yo fuera canario, yo diría que yo vengo de Tenerife. Entonces, ich komme aus Tenerife. Vi again an Tenerife. Tampoco. A ver, gente, Tenerife es un nombre de una localidad. Habíamos dicho que las localidades se dicen con el naj. Ok, muy buena pregunta o buen argumento. Había aprendido que cuando es isla se puede utilizar el auf. Y yo aquí estoy diciendo el naj. Eso es que no estoy siendo coherente, ¿verdad? Con lo que uno aprende del alemán. ¿Este güey se está burlando de mí? Tienes razón, Aida. Cuando es una isla se tiene que decir con auf. Pero porque literalmente yo voy a nombrar la palabra isla. El caso de Tenerife es un buen ejemplo por eso. Porque a pesar de que es una isla, yo técnicamente estoy hablando de un nombre. Así como estoy hablando de Madrid, Barcelona, Berlín, Colonia. Es un nombre. La persona no tiene por qué saber que Tenerife es una isla. Así que yo voy a decir Ich fahre nach Tenerife. Si yo ahora estoy diciendo que voy a las Islas Canarias, ahora sí que estoy nombrando la palabra isla. Ich fahre auf die Kanarischen Inseln. Y ahora sí, como estoy nombrando la palabra isla, ahora sí que debería decirlo con auf. ¿Esto se entiende? En resumidas cuentas, para poder utilizar este auf, tienen que haber nombrado la palabra isla. De hecho, me hace mucha gracia porque hay un país que se llama Islas Vírgenes. Y es el nombre del país. O sea, el país se llama Islas Vírgenes. Y los alemanes para ir a este lugar también lo dicen con el auf. Ich fliege o ich fahre auf die Jungfraueninseln, algo así se decía. Ahora no me acuerdo bien cómo era el nombre. ¡Eres un grandísimo estúpido! Pero el punto es que se dice con este auf. Entonces, recuerden, en este caso, a pesar de que Tenerife es una isla, lo decimos con nach, porque yo lo que estoy nombrando es literalmente el nombre de la isla. Ahora, die Lehrerin hat Urlaub. Dann fährt sie an den Strand mit der Familie. Exacto, aquí sería un an. Porque estoy nombrando agua. Entonces, gente, cuando decimos agua, vamos a utilizar la preposición an. Ahora, una pregunta interesante con esta de aquí. Si la oración correcta es Die Lehrerin hat Urlaub, dann fährt sie an den Strand mit der Familie. ¿Qué pasa si ahora yo digo que la profesora está durmiendo en la playa? Si lo digo así tal cual, la profesora está durmiendo en la playa, ¿qué debería decir? Tendría yo que pensar con que el verbo schlafen no es un verbo de movimiento, y ahora yo tendría que decir Die Lehrerin schläft an dem Strand, y pensar que esto de aquí ya no puede ser más acusativo, como está aquí escrito den Strand, sino que ahora tengo que decir an dem Strand con dativo, y si es posible, lo contraigo. Am Strand. La profesora duerme en la playa. Es bellísimo. El siguiente caso, el doctor. ¿Cómo hago yo para ir al doctor? Zum Arzt. Aquí específicamente sí que tiene que ir el zu. La preposición zu tiene un uso bastante particular porque el zu nosotros lo vamos a utilizar para lugares que no tienen una localización geográfica fija. Me explico. Un supermercado, una biblioteca, una escuela, un instituto, el Rathaus. Son lugares que tienen una estructura, que no es como que el Rathaus hoy está aquí y mañana amaneció allá, y el Rathaus se mueve y cambia su localización. Entonces, cuando yo asumo esto de que es posible que existan localizaciones o personas que no siempre van a estar en un mismo lugar. El doctor, por ejemplo, el doctor atiende en su casa, el doctor atiende en el hospital, en la praxis, en la calle, donde sea. Cuando la posición geográfica de ese objeto es flexible, yo voy a utilizar la preposición zu. ¿Qué otros lugares o sustantivos serían aptos para utilizar con el zu? La palabra fiesta. Ich fahre zur Party. Ich fahre zum Meeting. Si yo tengo una reunión, un meeting, entonces esa reunión puede ser en cualquier lado, igual que la fiesta puede ser en cualquier lado. Por lo tanto, voy a utilizar la preposición zu. Algo tan simple como la palabra trabajo. Cuando yo digo trabajo, no me imagino un edificio que dice trabajo, así como fuese un banco. Entonces, cuando yo digo el trabajo, yo puedo trabajar aquí en mi casa, en la calle, en la oficina. Por lo tanto, es un lugar flexible también, así que yo debería decir siempre Ich fahre zur Arbeit. Eso tiene mucho sentido. Stacy dice zum Hause. El caso de la casa es un caso bastante particular, porque todas estas reglas que hemos estado aquí una hora viendo, la casa es una excepción que no respeta absolutamente nada de lo que nosotros acabamos de decir. Nosotros simplemente tenemos que pensar en que esto es una excepción y que siempre va a ser así. Y nosotros vamos a decir Ich bin zu Hause para decir que estamos en casa, y cuando nosotros nos desplazamos a la casa, a nuestro hogar, decimos Ich komme nach Hause. Básicamente, cuando tenemos un verbo estático, decimos la palabra zu Hause, y cuando decimos nach
Hause es porque es un verbo de movimiento. Pero claro, esto es para cuando hablamos de nuestra propia casa. Pero ¿qué pasa si hablamos de la casa del otro, de otra persona? En ese caso, ¿qué tenemos nosotros que decir? Simplemente utilizamos el zu, así como nosotros hicimos aquí en el ejemplo con el doctor, zum Arzt. Bueno, si yo voy a tu casa, yo debería decir simplemente ich komme o ich fahre zu dir en dativo. Y ya está. Con esto, un alemán entendería que yo voy a tu casa. Y si tú vienes a la mía, du kommst zu mir. Aquí no hay por qué enredarse de que in deinem Haus, in dein Haus, du in meinem Haus. Nein, gar nicht. Simplemente zu dir, zu mir, y todos nos quedamos así, mucho más simple. Es mucho más corto, mucho más fácil de entender, no pasa nada. Esto es un datazo, así que acuérdense. Ahora continúo, ya para ir terminando. Aquí tenemos el Krankenhaus, das Krankenhaus. Como esto sí que es un lugar fijo y estable, nosotros ¿qué preposición deberíamos usar aquí? El in, al igual que hicimos aquí con el Supermarkt, in das Krankenhaus. Luego aquí dice, ich fliege eine schöne Insel. Ajá, muchachos, la revancha. Aquí estamos mencionando la palabra Insel. Entonces, ¿cuál sería el caso correcto aquí? Auf. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Exactamente. Ahora sí que viene el Auf. Richtig. Y por último, para irnos, der Polizist rennt mir. O sea, como que el policía viene hacia mí. Zu. Der Polizist rennt zu mir. Deswegen bleibe ich hier. Ah, ¿vieron? Aquí hago una pequeña referencia a la última clase que vimos cuando vimos el dann y el deswegen. Es que sí entendí la referencia. Espero que se aprendan los conectores también. Así que bueno, gente, esto sería todo lo que yo pudiera decirles, por lo menos en la clase de hoy, porque aquí hay más, mucho más que ver. Y es que a veces los movimientos los provocamos nosotros. Y es que cuando algo está puesto en algún lado es porque alguien lo puso ahí. Aquí no creemos en lo paranormal, o bueno, a veces sí. Cuando hay muchos ruidos raros, sí. Pero lo normal es que alguien ponga algo en un lugar y ese movimiento sea provocado por alguien. Nosotros más adelante vamos a trabajar con estos verbos, tanto de movimiento como estáticos, que son los verbos poner, acostar, sentar y colgar. Ya será para una próxima clase, una próxima edición. Y bueno, podemos culminar ya oficialmente nuestras clases del mes de julio. Muchas gracias a todas las personas que han asistido a estas 4 primeras clases sin fallar. La verdad es que para mí es un gusto, un placer. Esto sería todo por hoy. Nos vemos para la próxima clase y recuerden, los verbos de movimiento son muy importantes con las preguntas ¿dónde y hacia dónde?